Compañeros, bienvenidos. Gracias, doctor. ¿Qué tal estaba la prueba? Cardíaca, doctor. Estaba fácil. Sí, estaba fácil, pero por el tiempo estaba bastante. cardíaca. Estaba para morirse, licenciado. No, hombre, son solo cuatro preguntitas. Era todo para que nos minuto, hicieran ¿no? una necropsia. Imagínense cuando sean 50 Porque preguntas, cuando ahorita sea... de medicina forense. Yo creo que Lick está haciendo un sondeo de cuántos tiempo nos hacemos para responder las preguntas en el Imagínense examen. cuando Nos sean va, 50 preguntas, 50 minutos. nos va a colgar, Lick. Santo Dios, doctor. Ay, ya nos está asustando. ¿El examen de hoy será la asistencia, Lick, o aparte No, será la... aparte de la asistencia. Ok, muchísimas gracias. Si no, algunos se van a salir y ya no. No, sí, gracias, Doc. Conociendo al estudiante de Derecho como es. Tampoco. Bueno, compañeros, vamos a dar inicio a la segunda clase. Ya hoy sí entramos un poco más de lleno a lo que es medicina forense. De hecho, Licenciado, perdone, está hablando. Es que no se le escucha. bueno, ¿me escuchan? Ahora sí, Lick. Muy bien. Solo que ahora yo no los escucho a ustedes. ¿Me escuchan? Ahora Sí, sí, Lick. licenciado. Sí, licenciado. Por un ratito me voy de la señal o ustedes no sé qué es lo que sucede, pero
Vamos a tratar de regresar. Hasta aquí lo habían visto. No, Lick, desde la primera. De la primera hora. Muy bien. Entonces vamos a hablar de esta relación de la medicina forense. Dentro de la medicina forense vamos a ya entrar de lleno en esta semana en esta clase a los aspectos básicos de la medicina forense. Les comentaba de que algunos de ustedes quizá ya conoce quién es esta artista, ¿verdad? Que la vamos a describir quién es al final. Como ustedes, como nosotros, a nivel de medicina forense, nosotros en el área médica tenemos que conocer la posición de de las personas, su posición anatómica, sus planos anatómicos, líneas anatómicas y regiones anatómicas. Esto muchas veces cuesta entenderlas por la velocidad que vamos a recibir la plática, que nos vamos a dedicarle un par de minutos nada más. Cuando esto para entenderse hay que dedicarle muchísimo tiempo. Vamos a hablar de las posiciones anatómicas. Cuando hablamos de posición anatómica, vamos a hablar de posición anterior o posición posterior. Cuando hablamos de posición anterior, nosotros nos vamos a basar en decir que la parte anterior es todo lo que corresponde a la cara, mientras que la parte posterior corresponde a la espalda y el dorso de las manos. La parte anterior es la región palmar de las manos. Por favor, si se va el audio, me avisan, ¿oye? O buscamos la forma de cómo poder incorporarnos, ¿de acuerdo? Está bien, licenciado. Los planos anatómicos, ya aquí venimos conjugando lo que es la parte anterior y la parte posterior, pero aquí ya vamos a tener la parte lateral. Y cuando hablamos de un eje, vamos a hablar de un eje vertical o de un eje transversal. Cuando hablamos de planos, vamos a hablar de un plano coronal, porque nos estamos refiriendo a la parte de la cabeza, o una parte, perdón, distal. Vamos a, vamos a tener un eje antero-posterior, porque va a ir de adelante hacia posterior. Un eje transversal, porque lo va a tener en un corte transverso del cuerpo. Cuando decimos inferior o caudal, nos vamos a referir de lo que se encuentra más distal, pero va a depender de dónde vamos a hacer este corte o este plano transversal. Un plano sagital que va a dividir el cuerpo en dos mitades, pero de posterior a anterior o de anterior a posterior. Mientras que un plano coronal lo vamos a tener nosotros de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Cuando hablamos superior, entre más se acerca a la cabeza es más superior, o inferior entre más distal. Dicho de ese modo, vamos nosotros a entrar en líneas que vamos a decir. Voy a regresar a este espacio. Si nosotros decimos que el paciente recibió un golpe en la parte superior del brazo o del miembro inferior, perdón, miembro superior, y estamos diciendo que se lo recibió en la parte superior, vamos a referir a esta. Si decimos, el paciente recibió un trauma en la parte distal del miembro superior, como decimos distal, es este. Y aquí vamos a decir trauma distal del miembro superior derecho, ¿verdad? Si decimos que el paciente recibió un golpe a nivel cefálico, nos vamos a referir a la cabeza. Entonces, todo esto, cuando ustedes leen los, se van a dar cuenta
Ya no se escucha, escucha. licenciado. Sí, no te da pena, ahorita vamos a... ¿Me escuchan ahorita? Sí, doctor. Vale. Sí, doctor. Vale. Entonces, les voy a comentar que cuando nosotros nos referimos a, a estas áreas, es porque en los estudios y en las investigaciones que ustedes van a realizar como peritos o como levantadores de actas de cadáveres o en las evaluaciones que se hacen a nivel judicial, van a definir cuándo va a ser más distal o cuándo va a ser proximal y así o anterior o posterior. Vamos a tener también líneas, por ejemplo, esta es la región posterior, que vamos a hablar de la línea media que pasa por el centro de la columna. Líneas escapulares porque va a dividir la escápula en dos partes. O línea subescapular porque va a pasar por debajo de la escápula. O línea espinal de la escápula porque va a pasar cabal en la parte media de la espina escapular. O supraescapular porque va a estar por arriba. Lo mismo vamos a tener nosotros en líneas en la parte anterior. Por ejemplo, la línea media va a pasar en el centro del esternón. La línea paraesternal, porque va a ser paralela a la línea esternal. Y la línea medio clavicular porque va a dividir la clavícula cabal por la mitad. Vamos a tener también ángulo esternal, porque va a pasar cabal por debajo de la horquilla esternal, y también la línea sifoesternal, porque va a pasar dividiendo cabal en la punta de la apófisis sifoides. Aquí en las regiones anatómicas vamos a tener el cuerpo dividido en diferentes áreas. Les voy a mencionar las partes más gruesas. Pongamos, si hablamos de la cabeza, vamos a tener una región frontal, una región nasal, una región bucal, una región cervical, una región torácica, o dos, una región esternal, una región axilar, vamos a tener una región abdominal, pero aquí también vamos a tener una región umbilical o paraumbilical cuando está a la par del ombligo. También una región pélvica que va a estar por arriba de la región inguinal. Vamos a tener la parte femoral o la región femoral, la región crural, o sea, la parte de la pierna. Recuerden que la pierna es esto, no es de aquí para acá. Vamos a tener la región fibrilar o del peroneo. Igual está el miembro superior. Vamos a tener la región braquial, que va a ser la del brazo, la región antebraquial, que es la del antebrazo, la región antecubital, que es la parte anterior, por eso es antecubital, la región palmar. En la región posterior está dividida casi en las mismas formas. Aquí vamos a hablar sobre un tema que es sumamente importante, la traumatología forense. Cuando hablamos de traumatología forense, es la práctica que el médico forense evalúa a personas vivas o cadáveres con diferentes huellas traumatológicas o que son, en anatomía, son signos productos de una comisión de un hecho violento. Dentro de ramas de la medicina forense que estudia el traumatismo y es general sus efectos en las personas, así como aplicaciones legales de los mismos. ¿Qué lesiones podemos encontrar? Vamos a hablar
de que la lesión es todo trastorno patológico, anatómico y fisiológico, como también psicológico, que resulta de la alteración morfológica y funcional o psíquica por acción de factores externos al cuerpo humano y que este va a estar sobre un individuo que actúa con violencia y que estas se dividen en mecánica, física, química y biológica. Entonces, aquí vamos a tener nosotros varias áreas que son muy importantes. Que para decir que hay una lesión, va a ser toda aquella huella que va a dejar del exterior del cuerpo humano en un efecto, ya sea mecánico, físico, químico, biológico, como lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del curso. La trauma física o el trauma físico es el daño anatómico a la integridad corporal, que también puede haber un daño funcional que va a afectar una parte específica del cuerpo humano producido por cualquiera una de las fuerzas exteriores. De acuerdo a la naturaleza del agente lesivo, puede ser mecánico, que este va a resultar de la aplicación violenta de la energía cinética sobre el cuerpo, que es lo más frecuente. El térmico, por el efecto de calor que nos va a producir quemaduras, escaldaduras, o por el frío que puede ocasionar la hipotermia. Eléctricos también pueden ser, en este caso, es a consecuencia de electricidad artificial como la electrocución o electricidad natural como la fulguración o electrofulguraciones. Químicos van a estar causados por acciones generales locales compuestos químicos o radiaciones que va a resultar de los efectos de la exposición de la radiación por explosiones nucleares. También van a existir traumas con otros mecanismos que causan daño, como los biológicos, los mixtos o de la naturaleza. Por ejemplo, un trauma va a ser un daño anatómico en lesiones visibles o funcionales, efecto que da la función de un órgano, pero sin alteración anatómica del cuerpo humano que lo va a producir cualquier fuerza exterior. El fundamento jurídico lo vamos a encontrar en el libro segundo, parte especial del Código Penal, en el capítulo 2. Faltas contra las personas. Artículos que van a estar involucrados son el 144, 145, 146, 147, 148, 150, 481 y 483. Eso lo leo. Una ley que vamos a leer también, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Artículos 3, inciso B, C, L y artículo 7. También para que lo lean, porque de ahí pueden venir preguntas de examen. Entonces, las lesiones nosotros las vamos a definir de las siguientes formas. Vamos a tener externas y lesiones internas. Dentro de las externas vamos a encontrar las contusiones, que no son más que aquellas que cuando nosotros nos golpeamos o nos han pegado en algún momento o recibimos un golpe. Estas van a haber tipos de lesiones: apergaminadas, escoriación, equimosis, hematomas, lesiones o heridas contusas, scalp, arrancamientos, decapitaciones, descuartizamientos. También dentro de estas lesiones externas vamos a tener heridas con lesiones cortantes, punzantes, heridas con lesiones punzocortantes o lesiones contusocortantes. Dentro de las internas vamos a tener nosotros los hematomas, los derrames, hemorragias, laceraciones o desgarros, estallidos o las mismas fracturas. ¿Cuáles son las lesiones elementales? El trauma físico por lo general deja en el afectado huellas objetivas, que estas son visibles, medibles, cuantificables.
las cuales pueden tener ciertas características vinculantes determinado al agente lesivo. ¿Se recuerdan ayer cuando vimos el hematoma o la equimosis de la imagen del niño, cuando les hablábamos de las lesiones? Vamos a hablar en este caso de los eritemas, que son golpes y que solo deja rojo, por eso se le llama eritema. Esta es una leve y transitoria, se observa en la piel rojiza y ligeramente elevada, que se le va a conocer como edema. Va a resultar de un impacto de un objeto contundente en contra de una superficie dura. Su ausencia no va a significar que no se haya producido trauma, pero aquí hay una lesión. Entonces, cuando hablamos que es medible, tenemos una regla y que es cuantificable porque nos puede servir para contar cuántos centímetros hay de lesión en esta área. Ahora, escoriaciones. Vamos a conocer las que son llamadas también como erosiones epidérmicas o abrasiones, y es una lesión superficial que afecta solo la piel. Por generalmente tienen forma de línea recta, curvas cuando son arañazos o en banda escoriativas cuando son rosaduras. Este tipo de escoriaciones son causadas por un paso tangencial, o sea, que va a pasar solo en la parte superior de la piel, y de que va a ser de un impacto contundente sobre el cuerpo. El surco que va a comprender esto va a ser alrededor del cuello, por ejemplo, en el ahorcado, también considerado como una variante de escoriación. Cuando las escoriaciones abarcan ampliaciones traumatizadas en la piel, se conoce con el nombre de escoriaciones en forma de llama. Aquí tenemos un tipo de escoriaciones o lo que comúnmente nosotros le llamamos raspones, ¿verdad? Y tienen, miren, en forma de llama. Tenemos también al ahorcado, que es un tipo de escoriación. Miren cómo queda la marca. Y esta es la parte que se lujó, que básicamente es lo que le va a ocasionar la muerte. La evolución de este tipo de lesiones curan por lo general en pocos días. La importancia en su forma de la localización es la distribución y dirección que puede indicar un mecanismo de producción y que nos va a decir algunas veces si solo un trauma o varias traumas. Por ejemplo, las escoriaciones en forma de media luna, estrangulación medular, las líneas irregulares, rostro, el cuello, signos de lucha, lo que se ubican en áreas genitales cuando hay asalto sexual y que también que se le llama también en hechos de tránsito. Por ejemplo, estas, miren, son lesiones por arañazo. También son medibles y cuantificables. Si ustedes miran, son totalmente diferentes las lesiones con las escoriaciones. Las equimosis. Esta es una colección difusa de sangre que queda por debajo de la piel intacta. O sea, aquí la piel no se rompe. Lo que se rompe son los vasos sanguíneos y se colecta la sangre y son lo que ustedes muchas veces le llaman moretones. También se le conoce como en el área ya general como cardenal. Los tipos de estos van a depender de la etiología, de la lesión de las equimosis y del tipo del trauma, porque es un impacto contundente y que esto por lo general, cuando son espontáneas, se debe a una enfermedad. Las formas de estas, la mayoría de equimosis no tienen una forma definida, para decir, como en el caso de las escoriaciones, recuerda que les dije que era una forma de llama o que podían ir en forma de arco, pero iba a depender del tipo de lesión. En este caso no van a tener una forma definida. Ocasionalmente se calcan con el impacto
Por ejemplo, cuando les dan un cinchazo, cuando les pegan con la hebilla del cincho, vamos a encontrar formas alargadas, formas cilíndricas, si eso fue con un tubo o con un palo. Ustedes pueden ver, aquí se encuentra la parte marcada de la hebilla y todo esto se va en una forma como cilíndrica donde pasó, donde pegó el cincho. Aquí lo podemos ver mejor, la hebilla marcada y el cincho. Esta variante que se conoce comúnmente y vulgarmente como chupón es una de las equimosis que su nombre es sugilación. Ahora ya cuando ustedes miren a alguien, no le van a decir, mire, tiene un chupón, sino van a decir, tiene una sugilación, la cual es una lesión mixta que va a resultar de doble mecanismo, por presión y el vacío que se realiza. ¿Cuál es la evolución de las equimosis? Van a tener varios pasos de acuerdo al tiempo y de acuerdo a cómo se va degradando químicamente la hemoglobina. Estas van a tomar una forma cromática que va a ser variable y que en el tercer día, del 0 al tercer día, van a tener una coloración negruzca. Del cuarto al sexto día, una coloración azulada. Luego del séptimo al 14 día, una coloración verdosa. Del 12 de segunda a tercera semana, una coloración amarillenta. Y de la tercera semana en adelante desaparece. Ese es el mecanismo normal de una equimosis. La cronología de estos cambios cromáticos se va a referir a distintos autores que ellos han estudiado este tipo de lesiones. En las evaluaciones periciales se constata con frecuencia las equimosis, o sea, es de lo que más llega a las áreas de denuncias, y en estas nos van a dar diferentes colores. Si ustedes encuentran una equimosis en color verde y dice, mire, fíjese que ayer me pegó mi esposo, mire, fíjese que la señora del vecino me pegó hace una semana, y va con la coloración negruzca o azulada, ustedes ya saben ahora perfectamente que no corresponde a las fechas, y era lo que les hablaba yo ayer. La veracidad de la información que le da la víctima o el victimario tiene que ir en relación a todas estas partes científicas ya comprobadas. Las equimosis no dejan cicatriz. La importancia indica un impacto directo con un objeto contundente, también de forma de las caídas de precipitación. Se combinan con escoriaciones en el rostro y brazos como signos de lucha. Si una equimosis en la cara va con rasgos de escoriaciones, o sea, raspones, o en los brazos, esto es que hubo ya una lucha. En cuello se relaciona con estrangulación manual, y en menores aparecen en zonas de castigo, espaldas, glúteos y piernas. Ahora vamos a hablar con el hematoma. Por decirlo así, son primos o familiares con las equimosis. Esto es una colección de sangre. Se recuerdan que las equimosis eran también una colección de sangre. Pero aquí los hematomas son de mayor volumen. Se forman por debajo del cuero cabelludo, lo que nosotros conocemos como chichón. Otra palabra que a partir de hoy ya no van a decir chinchón, sino su nombre es chichón. Dentro del cráneo, o sea, ya dentro de la cavidad craneana, vamos a tener también hematomas, pero aquí son subdurales. Cuando se encuentran por encima, por debajo del cuero cabelludo o por encima del hueso, que los famosos chichones,
se le llaman hematomas gliales, con G. En cavidades corporales, como en órganos sólidos, tenemos también hematomas a nivel del riñón, hígado y el vaso. Vamos a ver de que esto es por la ruptura de vasos sanguíneos de mayor calibre. Ya son más grandes los vasos sanguíneos afectados. A diferencia de las equimosis, ¿verdad? Y generalmente van a tener una acción entre dos planos. Uno que es duro y otro que va a ser más blando. La evolución de los hematomas son complicaciones agudas de trauma. Algunas veces permanecen en el cuerpo durante un tiempo prolongado y que se van organizando a convertirse en algunos momentos como crónicos. Algunos de estos hematomas pueden evolucionar a abscesos, pero son muy raros. Y la importancia va a depender de la extensión, de la localización, lo grande que puedan ser y lo profundo del hematoma, que pueda comprimir estructuras anatómicas y que en este caso sí ya puede comprometer la vida. Esa es la importancia de los hematomas. Por ejemplo, los principales hematomas que comprometen la vida son los hematomas cerebrales. Aquí vamos a tener nosotros un tipo de hematoma. Miren este hematoma que se formó en la pierna. Ya solo esta área queda, ¿no? Pero el hematoma era todo esto. Ahora, los hematomas que están intracraneanos pueden ser uno subdural, cuando está por debajo de las meninges, o epidural, cuando está por encima de las meninges. Las meninges aquí están representados en celeste. La meninge es la membrana que cubre al cerebro. Cuando hablamos de hematoma epidural, vamos a hablar de hematomas que son arteriales, mientras que hablamos de hematoma subdural, son venosos. Heridas contusas o contundente. Una herida contusa es una lesión más grave que las anteriores. Esta va a resultar por la acción de un trauma de un cuerpo sólido romo que impacta violentamente la anatomía. Esto va a causar una ruptura de piel, de tejidos corporales profundos, algunas veces incluye hasta fracturas óseas. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de estructuras, perdón, de cuerpos sólidos y romos, podríamos hablar una piedra, un palo o una estructura que sea sumamente fuerte para ocasionar este tipo de lesiones. Un hierro. Las características: forma irregular, un fondo afructuoso, la mayoría de veces con una lesión erosiva marginal de aspecto apergaminado y en zonas escoriativas o equimóticas. El fondo de la lesión se puede encontrar finos puentes de unión en las paredes, o sea, puentes dérmicos. Así también vamos a tener pequeñas partículas de material extraño que van a provenir de objetos que impactó en el cuerpo. Importancia son las lesiones graves que resultan del trauma, mecanismos violentos, como es el caso del impacto directo del objeto contundente y caída de precipitación. Este es un tipo de lesiones, si ustedes pueden ver, se levanta completamente, se apergaminó, o sea, se enrolló, expone ya hueso, hay ruptura del cuello y la lesión es severa. Este paciente recibió el golpe directamente en el cráneo, tenía un hematoma subdural y el paciente falleció. Fracturas, vamos a decir, la pérdida de la integridad y de la continuidad de un hueso.
va a resultar de una acción violenta mecánica, o sea que se necesita de un golpe exterior para que el hueso se fracture. Para que un hueso se fracture necesita 8 veces la fuerza de impacto. Si la fuerza va a aplicar directamente sobre un hueso largo, la fractura también puede ser indirecta cuando se aplica el mecanismo de tracción y angulación por rotación. Estas son algunas de las variantes cuando se estudian las fracturas. Fracturas transversas, fracturas lineales, oblicuas, oblicuas desplazadas, oblicuas pero con rotación. Estas son fracturas incompletas, no se rompen los dos lados, y fracturas comminutas. Después de la fractura, la recuperación se va a dar en varias fases. Una, por ejemplo, la hemorragia es lo primero que se va a producir, pero como la hemorragia es rica en calcio, se va a organizar y va a haber proliferación periostostal. Esta proliferación va a dar a la formación del callo óseo. Ese callo es blando, blanquecino, que se está pegando al hueso para que él se vaya a resolver directamente su problema de fractura y se pueda consolidar. Y se va a dar la consolidación. Posterior a la consolidación se va a dar la remodelación, porque al principio, cuando se da la consolidación del hueso, se pone como que uno le hubiera colocado chapopote o goma encima, y el mismo hueso se empieza a remodelar, no a reforzar, y no lo hace inmune a otros golpes, sino que le va a remodelar para que no tenga deformidad en dicho hueso. El tiempo de proceso preparatorio para que el hueso fracturado va a depender de la edad del paciente. En niños, el callo óseo es visible radiológicamente a las 2 semanas. Puede estar consolidado entre 4 y 6 semanas un hueso. Mientras que en el adulto, la consolidación aproximadamente puede durar hasta 3 meses, pero va a depender del hueso. Las complicaciones más grandes. Por ejemplo, aquí tenemos tipos de lesiones complejas, que son lesiones mixtas. Este tipo de lesiones mixtas va a resultar de una acción de combinación de mecanismos de traumas. Por ejemplo, antes se utilizaban mucho las argollas de matrimonio, anillos, que venían completamente sellados y que al momento que las personas se quedaban trabadas en los pasamanos de los buses o los estribos de los buses o en las barandas de las casas, se quedaban trabados los anillos y producía este tipo de lesiones, amputación de los dedos y ruptura de los tendones, porque estos son los tendones, más pérdida del hueso. Estos pacientes, por lo regular, la lesión son severas. Entonces, vamos a hablar que una abulsión es la separación violenta de un segmento corporal. Por ejemplo, una parte de una extremidad o una pieza dental. Esto es una abulsión, es una pérdida de la pieza dental. También vamos a encontrar abulsiones localizadas y provocadas por arrancamiento, amputaciones, mira aquí se amputó los dedos del pie, o decapitaciones, generalizadas por atribuciones o descuartizamientos, ¿verdad? Ya son, por acá está una parte del cuerpo y la cabeza. Lesiones por aplastamiento en traumas masivos, como en los terremotos. Contusiones profundas, es un impacto contundentes masivos y de energía cinética que se transmite hacia la parte de la profundidad del cuerpo. Es posible que las lesiones externas sean casos y que las internas muy graves. Vamos a encontrar las mordeduras, que son traumatismos contundentes o cortocontundentes, de diferente gravedad, causadas por animales o humanos. La de los humanos van a ser evaluadas por el odontólogo forense y pueden ser agresivas, de defensa y de carácter sexual.
o autofringidas. Aquí les comento un caso y vamos a platicarlo más adelante, de que llegan pacientes que se muerden ellas mismas y dicen, miren, mi esposo me mordió, mi amiga me mordió o el vecino me mordió y ellos mismos se hicieron. Para estos casos existe la odontología forense que toma las impresiones y siempre quedan marcados los dientes en la mordedura y ahí se corrobora si fue la persona victimaria o a que están acusando o ella misma se pudo haber autofingido. Es el tipo de lesiones, si ustedes se dan cuenta, queda la parte molar, la de los incisivos y queda bien marcada el área de mordedura. ¿Se recuerdan de la persona que les hablaba anteriormente? ¿De quién era? Ella era, ¿no? ¿Alguien tiene duda, reclamo o remordimiento? Licenciado, Ya yo la tengo una duda. mataron, Berlic. Sí, aparentemente fue sobredosis. Embarazada también. Sí, también. Qué bonito curso, Lick. Muchas gracias. A ver, cuéntenme, ¿qué preguntas tienen? Licenciado, Disculpe, solo podría... Se cortó su pregunta. Nick, yo tenía una pregunta. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, la escucho. Sobre la electrofluoración natural, o sea, ¿qué es eso? Bueno, Cuando se... ahorita solo vimos la introducción. Más adelante vamos a ver nosotros las quemaduras eléctricas, electrofulgurantes y químicas, entre otras que vamos a ver, ¿eh? Entonces no se me adelante el curso que ya la vamos a ver. Gracias, Nick. licenciado, yo tengo una duda acerca de los fundamentos que hemos estado viendo. Para el parcial nos dejará usar las leyes y los códigos. Depende las preguntas. Por lo regular sí los dejo entrar. Ah, ok, gracias. Un año no los dejé entrar, pero por mal portados y porque las preguntas venían fáciles también. ¿Alguien tiene una pregunta? Me imagino que la evaluación va a venir más que todo lo que he hecho, ¿verdad? Porque habla mucho en términos médicos, que hay palabras que no mucho. Ese es el objetivo, que ustedes se vayan familiarizando ya con las palabras, ¿verdad? Entonces sí puede hacer que vengan, por ejemplo, son heridas que se ocasionan, o va a ser, eh, es una recolección de sangre que se da por debajo de la piel, puede hacer que venga herida contundente, eh, hematoma, equimosis, y usted me diga su rayo, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cuál me diría usted? Equimosis. Equimosis, ¿verdad? Entonces, son temas que no le voy a preguntar, mire, qué es la equimosis, pero si ustedes ya se tienen que ir familiarizando con ciertos términos, y no les voy a preguntar términos que sean sumamente difíciles, ¿verdad? Gracias, doctor. Muy bien. El objetivo de mi persona no es de que pierdan el curso, sino que aprendan ustedes de la medicina forense, que tengan las nociones. Doctor, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes.
Usted explicaba que un hematoma evoluciona a un absceso. ¿Qué es un absceso? Absceso es una infección que se da. En estos casos, el hematoma empieza a colonizarse, le llamamos nosotros, y al momento que se coloniza, este va a ocasionar infección y ahí se va a empezar a llenar de gérmenes y en este caso se convierte en un absceso porque ya va a tener pus, ya no va a ser sangre, sino va a ser material purulento o pus. Ah, muy bien, gracias. ¿Otra pregunta? Licenciada. Disculpe. Solo con una pregunta. ¿Pudieran venir algunos? Cristina, no le escuché. Sí, disculpe. Solo le preguntaba que si en el parcial van a venir temas anatómicos. ¿Van a venir planos anatómicos? ¿Algún tema de los que nos mostró? Posiblemente. ¿Alguien más quiere preguntar? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Eunice. Mire, con una consulta o más bien es pregunta, ¿usted me podría decir cuál es la diferencia entre criminología y criminalística? Criminología es la ciencia que estudia los hechos y acciones de un hecho. Mientras criminalística puede decirse que es la parte técnica que va a llevar a ese estudio. Cuando ustedes para que a ustedes no les cueste buscar los términos, cuando ustedes encuentren la palabra logo al final, ustedes digan, van a saber qué es la ciencia. Acuérdense de aquello cuando dicen logo, tratados. Entonces van a decir traumatólogo, anestesiólogo, criminólogo. Ahora, si ya usted oye ISTA, ya vamos a hablar de la parte técnica. Anestesista, dentista, criminalista. ¿Verdad? Entonces, vayan ustedes familiarizándose con los prefijos y los sufijos, que estos son los que nos van a dar la base de la otra parte y ahí ustedes tienen el concepto. Eso de asociación de palabras les va a servir mucho cuando vayan a su privado y a su público, porque algunas veces no se les va a quedar todos los conceptos, pero si ustedes empiezan a desmembrar las palabras, con una vez que aprendan una, se le van a quedar para las demás. Ok, gracias, doctor. Bueno, para servirle. Disculpe, ¿va a preguntar sobre localizar alguna región anatómica o algo? ¿O más que todo van a ser preguntas como generales? No sé, es que cuando uno ya empieza a hacer el examen se emociona y ahí es donde uno empieza a encontrar hacia dónde va a dirigir las preguntas. Pero por lo regular, mis exámenes, estudien, lean bastante. Doctor, una pregunta. ¿Sí, Blanca? He escuchado muchas veces que dicen que un golpe es mejor que rompa y que sangre, por decirlo así, a que quede solo el golpe. ¿Qué tan cierto es eso para la salud? No, fíjese que va a depender de muchas situaciones. No, la verdad que lo mejor es de que no se dé el golpe, ¿verdad? Pero de todos modos, ambos van a ocasionar lesión en el cuerpo. Algunas van a ser lesiones de leves y otras ya severas, ¿verdad? Tan severas que pueden ocasionar la muerte de una persona. Pero no se va a deber a que
no se abrió o a que se abrió, ¿verdad? Los dos son sumamente delicados. Gracias. ¿Para servirle? Doctor, ¿cuál es la diferencia Miguel. entre un eritema postraumático y una equimosis que ya está sanando? No, no vamos a encontrar diferencias en relación de conceptos porque son perdón, las diferencias van a ser totales entre una lesión y la otra. La resolución son diferentes entre una y otra porque el eritema es solo el enrojecimiento. Es como que alguien le da una palmada en el hombro, pero se lo da fuerte, le va a quedar rojo. Y en cuestión de media hora, 2 horas, ya desapareció el eritema y hasta el calor, o solo quedó algo caliente el área donde le dieron la palmada. Mientras la equimosis sí es más duradera y sí cuesta más que dé una solución. Ok, gracias. Bueno, compañeros, ya nos pasamos 2 minutos. Les deseo que tengan muy buena tarde y nos vemos por este mismo chat de Zoom mañana a las 2 de la tarde. Les deseo éxitos y el próximo corto es el día viernes. A partir de la próxima semana van a tener examen corto todos los días. Que tengan muy buena tarde y hasta mañana. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Feliz licenciado. Buenas tardes. Feliz tarde,